Saludarles a todos nuestros hermanos conectados, nuestras hermanas. Qué bendición poder sacar este momento para buscar hacer un trabajo para el Señor como Él desea que lo hagamos. Queremos darle la bienvenida a todos los conectados. Realmente el ministerio de la oración es importante en nuestra vida personal y también en nuestra iglesia. Vamos a mirar entonces cómo podemos desarrollarlo para que sea efectivo. Vamos a mirar entonces las diapositivas que hemos traído en esta mañana. Queremos, mientras aparecen las diapositivas, motivarles para que podamos nosotros de manera personal también realizar este ministerio. Muchas veces nuestra vida espiritual parece que necesita un reavivamiento. Y es precisamente porque hemos olvidado, ¿verdad?, tener una vida de oración. Para ello, nosotros necesitamos tomar la decisión de sacar tiempo para estar con nuestro Señor, en comunión con Él. En la iglesia, nosotros necesitamos también mantener este ministerio en alto. En algunas de las iglesias es muy satisfactorio ver que funciona de manera activa este ministerio y se ha dado de una manera tan constante que es tan bonito poder ver que nunca ha declinado. Me siento muy feliz de participar los sábados de manera virtual o cuando lo he podido hacer presencial del ministerio de oración de mi iglesia central. También en la iglesia Maranata se ha tenido a bien tener también este hermoso ministerio. Qué bonito que nosotros podamos interesarnos, ¿verdad?, en darle al Señor lo mejor que nosotros podemos tener. Vamos a mirar entonces la importancia de la oración. Saben, mis hermanos, que la oración hace milagros. Quisiera preguntar si se está viendo la presentación. Sí, Sí, hermana señora. Elizabeth, a una novedad, hay una barra y ahora sí, hay una parte de una barra que está tapando cierta información. Y ahora sí se ve. Bueno, muchas gracias. La oración hace milagros. Es impresionante lo que una oración llena de fe puede hacer en nuestra vida, puede hacer totalmente la diferencia. La oración, ¿qué es? Bueno, la oración nos capacita para vivir en la luz de la presencia del Señor. Es una llave en la mano de la fe para abrir, ¿qué? Los almacenes del cielo. Y allí están atesorados los recursos de la omnipotencia. Así que la oración es maravillosa. Hemos escuchado este hermoso texto que la pluma inspirada nos dice que orar es el acto de abrir nuestro corazón a Dios como a un amigo. Es tan hermoso poder tener esa comunión con Dios, con la confianza que Él como nuestro amigo va a escuchar esa petición o no tiene siempre que ser un pedido, ¿verdad? A veces podemos contarle, ¿verdad?, cuán agradecidos estamos de lo que hemos recibido. En el Salmo 37:4 nos dice que la oración es un deleite. Y en el libro de Mateo 7:7 al 8 nos dice este hermoso versículo que creo que todos lo sabemos. Es pedir, buscar y llamar. Así que la oración se convierte en un gran privilegio, una responsabilidad, una disciplina y una inversión. Cuando nosotros tenemos en nuestra vida personal una vida de oración, nosotros podemos tener una influencia muy especial sobre nuestra familia y si todos nosotros tenemos esa relación con Dios, evidentemente se va a ver reflejado en la iglesia. La oración es un proceso donde nosotros podemos tener discernimiento, podemos conocer
y el corazón de Dios estará abierto, ¿verdad? Y sus propósitos se van a cumplir en nosotros. La oración es un verdadero trabajo y como tal no tiene sustituto. O sea, no podríamos tener un sustituto para la oración. Es demasiado importante. Es la más profunda función del espíritu humano y no hay nada que llegue más profundo que la oración. En este tiempo, cuando vienen momentos de dificultad, de desesperación, cuando hay dificultades que a veces oprimen nuestro corazón, nosotros necesitamos caer de rodillas delante de nuestro Dios y buscar, ¿verdad? Que Él sea el que guíe nuestra mente, que se encargue de los propósitos que nosotros hemos puesto en sus manos para que lo guíe a bien nuestro, ¿verdad? Por eso nosotros necesitamos entender que cuando nosotros oramos, la cruz del Señor entra directamente en el área de nuestra experiencia humana, porque tenemos un intercesor maravilloso. El Señor Jesús, como intercesor, es el que nos permite llegar al trono de la gracia del Padre. Y qué privilegio tan grande nosotros los seres humanos, pecadores, tener acceso al trono de su gracia. Creo que somos demasiado privilegiados y indiscutiblemente la iglesia es más grande cuando está de rodillas que cuando está de pie. Vamos a mirar entonces por qué la oración es tan esencial como el alimento diario. Cada día nosotros necesitamos alimentarnos, ¿verdad? De manera correcta para que nuestro cuerpo pueda recibir los nutrientes necesarios y podamos tener una excelente salud. Eso lo hacemos en nuestra vida física. Pero en nuestra vida espiritual, la oración cotidiana es esencial para que podamos crecer en la gracia y aún para la misma vida espiritual. Así como el alimento físico, lo decíamos, es indispensable para tener un bienestar que es temporal, cuánto más nuestro alimento espiritual para nuestra vida eterna. Debemos acostumbrarnos a elevar a menudo nuestros pensamientos en oración. Si estamos en nuestra casa haciendo las actividades domésticas, podemos elevar nuestros pensamientos al Señor y pedirle que nos guíe, que nos ayude en todo momento. Y esa comunicación constante va a permitirnos fortalecer nuestra amistad con Dios. Porque si dejamos que nuestra mente divague, el enemigo puede aprovecharse, ¿verdad?, de nuestra fragilidad. Pero si nosotros colocamos en nuestros pensamientos la oración, intercedemos por nuestros familiares, por nuestros hermanos, mantenemos en comunión con Dios, nuestra vida reflejará que hemos estado en su presencia. Nuestras palabras no serán las mismas, serán palabras de sabiduría, podrán tener la gracia que Dios nos dará para hablar, para compartir con otras personas la gran noticia que tenemos que compartir, la gracia y el evangelio de Jesucristo. Orar es una necesidad espiritual. Aunque Cristo había dado la promesa a sus discípulos de que ellos iban a recibir el Espíritu Santo, esto no disminuyó la necesidad de la oración. Ellos oraban con más fervor aún porque estaban anhelantes, ¿verdad?, de recibir la presencia del Espíritu Santo. Mis hermanos, nosotros en este tiempo de tanta incredulidad y tantas situaciones difíciles, ¿cuánto más necesitamos estar buscando la presencia del Espíritu Santo en nuestra vida? Necesitamos realmente verlo como la necesidad más grande, que su Espíritu Santo esté con nosotros. Y el Señor lo prometió y lo ha cumplido. Nosotros también necesitamos cumplir con esa cita constante con nuestro Dios. Quienes están comprometidos ahora en esta solemne obra de preparar, ¿verdad? De preparar a la iglesia. Nosotros que estamos de alguna manera apoyando a la iglesia, necesitamos mantener una vida constante de oración.
la oración intercesora juega un papel muy especial. Es el instrumento de Dios para motivar e impulsar a la iglesia a una vida de oración constante. Es una visión del corazón de Dios para estos tiempos. Es el ente primario en la iglesia, es una fuente de apoyo constante. Es un recurso esencial dado por Dios a la iglesia para lograr su desarrollo. Y es la plataforma que sostiene toda acción en la iglesia. ¿Qué pasaría si nosotros no le damos la importancia a la oración en nuestra vida personal y también en nuestra iglesia? ¿Cómo podríamos sostenernos? ¿Cómo podríamos estar fuertes para que el Espíritu Santo sea quien guíe nuestros pensamientos, proteja nuestra vida y guíe a la iglesia hacia la victoria? Realmente nosotros debemos mostrar la gran importancia que tiene el ministerio de oración en nuestra vida y también en la iglesia. Vamos a mirar los propósitos y objetivos. El propósito del ministerio de oración es lograr que la iglesia ore en forma persistente. ¿Cuál es? Es lograr que la iglesia ore en forma persistente. Querido líder, tú que estás escuchando esta invitación, lograr que la iglesia ore en forma persistente. ¿Te gustaría ser parte de ese propósito? Escribe allí en los comentarios, quiero hacer parte de ese propósito. Saben, mis hermanos, es tan importante que yo de manera personal quiera involucrarme con ese propósito porque el Señor necesita voluntarios que tengan el deseo de hacer de este ministerio un ministerio de mucha importancia. Y cuando nosotros nos comprometemos con el Señor, vamos a sacar tiempo en nuestra vida personal para participar de esa comunión con Dios. Y cuando sea el momento de participar en la iglesia o en las actividades de oración, vamos a hacerlo también de manera decidida. Y el Señor va a utilizarte a ti, me va a poder utilizar a mí y podremos juntos unirnos en ese gran propósito que tiene este ministerio, orar en forma persistente. Los objetivos que tenemos son hacer de cada creyente un intercesor imitando el carácter de Cristo. Qué hermoso, ¿verdad? Lograr la continuidad en la oración. Establecer la oración como un fundamento de toda acción y concientizar al pueblo de Dios sobre la necesidad de unirnos en oración para causar la transformación de cada creyente. Cuando nosotros contemplamos al Señor, nosotros somos transformados. Cuando nosotros le buscamos en oración, nosotros podemos recibir su presencia en nuestra vida. Y es precisamente esa presencia la que va transformando nuestro carácter, la que va transformando nuestra vida y nosotros podemos tener la misma experiencia que tuvo nuestro Señor Jesucristo cuando cada mañana, muy temprano, aún sin amanecer, aún estaba oscuro, Él iba a la presencia del Padre y se recargaba, ¿verdad? Él era el Hijo de Dios, que es el Hijo de Dios. ¿Cuánto más nosotros que somos imperfectos necesitamos buscar al Señor de todo corazón para que su vida sea reproducida en nosotros? Debemos hacer de la oración un estilo de vida, que sea un estilo de nosotros, que podamos nosotros hacerlo en cualquier momento de nuestra vida, tener siempre presente hablar con nuestro Dios. Uno de los objetivos es que podamos unir al pueblo de Dios a través de la oración, desarrollar una disciplina consistente de oración y podamos promover la oración personal, la oración familiar, la oración comunitaria,
para que el Señor bendiga su iglesia y derrame su Santo Espíritu en ella. Vamos a mirar las estrategias. Necesitamos tener estrategias porque, saben, el enemigo no quiere que nosotros oremos. Él nos va a distraer, va a ponernos tantas actividades donde nosotros vamos a sacar excusas y a veces unas excusas que aparentemente son muy buenas, ¿verdad? Pero el Señor quiere que nos comprometamos para tener la oración en primer lugar. Una de las estrategias es que podamos organizar grupos de oración en la iglesia. Creo que nuestras iglesias tienen esos hermosos grupos de oración que están llenos, ¿verdad?, de bendición, porque esos grupos de oración motivan para que desarrollemos el hábito de reunirnos y así nos motivemos para cultivar una mayor relación con Dios. He podido ver grupos de oración que lo hacen de una manera consecuente, en horarios específicos. Algunos madrugan bastante y felicito a los que tienen esa linda disciplina de oración. Algunos lo hacen muy tempranito, pero saben, las bendiciones que se reciben realmente son grandiosas, porque estamos deponiendo, ¿verdad?, nuestro deseo por sobre el que el Señor desea para nosotros. Y cuán bendecidos, ¿verdad? Los que madrugan a orar tienen una bendición adicional. Nosotros necesitamos buscar la verdad y tener entonces esas estrategias que puedan motivar a la iglesia para orar. Estos grupos pueden realizarse por las redes sociales, ¿verdad? O también de manera presencial. Excelente cuando se pueden hacer de manera presencial. Podemos crear redes de oración y todas en función de buscar la presencia de nuestro Dios. La estructura de la red requiere monitores para liderar. Si tú hoy estás comprometiéndote con el Señor para ser un líder de oración, quiero decirte que estás haciendo una excelente decisión, porque de esa manera nosotros podríamos liderar una red de oración como ustedes la quieran organizar. Algunos la han hecho por 24 horas, ¿verdad? Y cada hora una persona está orando, unidos, están allí en esa red y pueden colocar allí los pedidos que conocen de la comunidad, de la iglesia, y con la seguridad de que el Señor escucha cada una de nuestras peticiones. Cada integrante debe seleccionar una hora, la cual se puede dedicar para interceder. También consiste en que esa hora del día o de la noche se tengan esos turnos de oración constante. También se pueden distribuir durante el día, hacer esos turnos de oración y así estaremos abriendo un espacio en la vida, nuestra vida cotidiana para relacionarnos con Dios diariamente y ministrarle de manera personal. También podemos buscar que cada creyente tenga en su vida personal una lista de oración. Hemos hecho muchas veces en nuestra iglesia cajitas, ¿verdad? Muy hermosas, donde cada creyente puede colocar su pedido de oración. Y de esta manera, esos pedidos se tienen en cuenta en el momento de la oración. Nosotros podemos hacer las diferentes ideas que el Espíritu Santo nos guíe a hacer. Aquí hay algunas de ellas. Dice, en la forma establecida que usted se interese en hacer, logrará la continuidad en la oración. Es extender un manto de oración para hacer una cobertura permanente y consistente. O sea que las actividades que nosotros organicemos para hacer esta red de oración, el Señor va a estar allí, ¿verdad? En constante vigilancia de cuáles serán nuestras peticiones, nuestros agradecimientos, nuestra comunicación con Él. En algunas oportunidades se han hecho murallas de protección alrededor de la familia, de la iglesia, incluso de la ciudad y de la nación.
Es un desafío orar 24/7, 365 días continuos sin desmayar. Qué hermoso, ¿verdad? Recuerdo una experiencia de unas hermanas de la iglesia que decidieron hacer una jornada de oración especial. Habían visto que su iglesia había decaído. Esto sucedió en un pueblo y necesitaban que la iglesia fuera reavivada. Así que, ¿saben? Se les ocurrió hacer esta estrategia. Giraron durante la iglesia 7 veces y una vez terminada esas 7 vueltas, oraron fervientemente por el reavivamiento de su iglesia. Qué hermoso es saber que el Señor contestó esa oración. Cada uno de nosotros podemos tener diferentes estrategias. Lo importante es que nosotros tomemos la decisión de ser líderes de oración, que podamos, ¿verdad?, ser intercesores. Es importante que nosotros identifiquemos las necesidades o los motivos de oración. Es importante identificarlos, no orar solamente de manera general. Cuando nosotros somos específicos, nuestras oraciones son más efectivas. Para ello podemos convocar a los miembros para que ellos manifiesten, ¿verdad?, sus necesidades de trabajo, de sanidad o algún problema que ellos quieran que el Señor, ¿verdad?, lo resuelva. No necesitamos ser tan descriptivos en la situación. Algunas personas prefieren tener su privacidad ante una situación, pero quieren que se ore por ellas. Es importante que nosotros respetemos, ¿verdad? Cuando la persona no quiere describir exactamente la situación, pero si la persona dice, por favor, oren por mí, que el Señor ya lo sabe, nosotros debemos tener en cuenta ese pedido, colocar el nombre de nuestra hermana o nuestro hermano y el Señor estará conociendo, ¿verdad?, ese pedido especial. Es importante también invitar a la iglesia a participar en veladas o las vigilias de oración. El ministerio de oración de nuestra iglesia necesita hacer las actividades de oración, organizar las actividades de oración, manteniendo, como decíamos inicialmente, que nuestra iglesia esté constantemente en oración. Así que creo que tenemos bastante trabajo por hacer. Es importante orar por el crecimiento de nuestra iglesia. Hay actividades que se pueden hacer mensuales, trimestrales y donde todos como iglesia podamos participar en este hermoso ministerio. Las cadenas de oración también hacen parte del ministerio de oración. La cadena de oración inicia en un periodo, se colocan las peticiones, podemos colocar nuestros planes de trabajo, ¿verdad?, para que el crecimiento de la iglesia pueda ser constante y podamos entonces también tener la bendición que requiere, ¿verdad?, la situación que queremos que el Señor se encargue. Podemos también hacer parejas de oración. Recuerdo en una experiencia que tuvimos unos años atrás, donde teníamos una pareja de oración, la cual no conocíamos. Y quiero traer a colación esta experiencia porque fue muy significativa. Cada uno de nosotros podríamos participar en esta actividad. A veces tenemos un amigo, un vecino, alguien que queremos que venga a los pies de Cristo, pero necesitamos empezar a orar fervientemente por esa persona. Esta actividad que hicimos en la iglesia fue así. Trajimos el nombre de esa persona que queremos que conozca el Evangelio del Señor. Trajimos su nombre, cada uno trajo su nombre. Ese nombre lo colocamos de manera muy especial en una pequeña botellita hermosamente decorada. Lo colocamos allí y se hizo una oración especial por esas personas que estaban, por los nombres de esas personas que estaban allí en esas botellitas. Y luego decidimos
a todos nuestros hermanos que querían ser intercesores a ser parte de este lindo trabajo de oración intercesora. Así que le entregamos una botellita a los hermanos y hermanas que quisieron participar y el compromiso era orar por esa persona. No la conocían, era prácticamente su amigo secreto de oración. El compromiso era orar constantemente por la salvación de esa persona, por sus necesidades, por sus preocupaciones, y llegó el momento de descubrir de quién se trataba. Bueno, cuando llegó el momento, las personas trajeron su botellita, se hizo una actividad muy elegante en un lugar bonito, bien hermosamente decorado, y a esas personas se les invitó a participar. Queríamos que fuera una sorpresa. Las personas ni siquiera tenían idea qué iba a suceder allí. Se hizo un hermoso compartir y llegó el momento anhelado de descubrir quién era la persona por la que usted y yo estábamos orando en ese momento. Las personas se sorprendieron cuando les permitimos tener un momento a solas para conocerse. Qué bonito fue que las personas agradecían porque no sabían que había alguien intercediendo por su vida. Algunas de esas personas se hicieron amigas. Algunas de esas personas fueron invitadas a otra actividad, a una actividad de salud. Hicieron vínculos que fueron fortaleciendo, ¿verdad? Oportunidades de bendición para testificar. Mis hermanos, el ministerio de oración puede ser un ministerio también de evangelismo. Así que son muchas las cosas que nosotros podemos hacer en este ministerio. Y sí, necesitamos herramientas. Es importante que nosotros tengamos materiales, ¿verdad? Sugerencias para coordinar, ¿verdad? Cómo mejorar los grupos de oración. Todo esto lo podemos tener. El tiempo de oración, debemos establecer un tiempo de oración diario con nuestro equipo. El equipo de cada iglesia del ministerio de oración debe fortalecerse de manera primaria para poder hacer los planes de este año eclesiástico en su iglesia. Así que es muy importante que se unan en comunión con Dios. Sacar ese tiempo es muy importante. ¿Por qué? Porque vendrá entonces la ejecución para que esos planes puedan ser ejecutados y sean las reuniones muy productivas y para que sean muy poderosas, vamos a mirar qué nos recomienda. Primero, necesitamos orar, ¿verdad? Para que el Señor guíe esos planes. Y debemos divulgar el proyecto a la iglesia y a los amigos para que un mayor número de personas también participe en este ministerio de oración. Debemos elegir un día y una hora, utilizar un cuaderno especial para que las personas anoten también allí sus pedidos de oración. Nosotros tenemos un libro de oraciones de memorias, que es un libro de memorias de oraciones contestadas. Personalmente me siento muy feliz de haber sido bendecida con ese libro porque he visto a lo largo de este año cómo el Señor ha contestado las oraciones que he escrito con mi propia mano, con la fe y la confianza en que el Señor contestará en su momento ese pedido. Y es tan satisfactorio cuando el Señor contesta, poder subrayar y dar mi testimonio en la iglesia de que el Señor contestó esa oración que había pedido. Hay muchas formas en que nosotros podemos, ¿verdad?, hacer este ministerio de oración. Podemos realizar un culto de gratitud a fin de que cada semestre o a fin de año eh, esas respuestas de nuestro Dios para nosotros podamos testificar y hacer ese día de oración bien especial, ¿verdad? De gratitud a nuestro Dios para poder dar testimonio y la iglesia pueda conocer los milagros que hemos recibido. Ya se acerca el final de este año. Tenemos una idea buenísima para hacer
el último día, ¿verdad?, del año o en la programación que hagamos, tengamos ese espacio maravilloso donde podamos testificar de cuántas bendiciones el Señor nos dio durante este año y cuántas personas trajimos por medio de la oración intercesora a sus pies. Miren, mis hermanos, que son muchas cosas, ¿verdad?, que nosotros podemos realizar. Mantengamos también las reuniones de forma regular, con compromiso y responsabilidad. Yo quiero agradecer a las hermanas que mantienen en alto el ministerio de oración en las iglesias. En algunas está a las 7:30 de la mañana, se inicia y a veces hay muy pocas personas asistiendo, pero el ministerio sigue en pie allí, fortaleciendo, ¿verdad? Sosteniendo, ¿verdad? Con su presencia este hermoso ministerio. Solo el cielo, ¿verdad?, nos mostrará cuán importante fue mantener la continuidad en ese ministerio de oración que tú y yo somos llamados a apoyar. Mis hermanos, el Señor tiene tantas cosas para entregarnos y en la medida en que nosotros buscamos su presencia, vamos a estar recibiendo todos esos tesoros que Él tiene para nosotros. Hemos culminado esta parte de nuestro seminario, pero yo quisiera que en este momento aprovecháramos al máximo algunas de las cosas que nosotros podríamos tener en cuenta para mantener en alto este ministerio. Cuando nosotros decidimos participar de un ministerio de oración, el enemigo va a empezar a tener muchos ataques para que nosotros nos desanimemos. Y una de las cosas que sucede es que muchas veces en los equipos de trabajo hay algunas diferencias, no hay una buena comprensión de lo que se va a hacer, o muchas veces hay diferencias porque no hay un buen entendimiento en los equipos de trabajo. Nosotros, cuando enfrentamos una situación de esas, debemos traer justamente esa petición al Señor para que el Señor se encargue de limar esas cosas que suceden y nosotros podamos estar unidos y mantener una buena relación entre nosotros como equipo. Creo que es algo vital para que podamos tener un ministerio de oración efectivo. Pero ¿qué sucede? El enemigo quiere desanimarnos. Cuando nosotros tenemos un equipo con diferencias y hay desánimo, el Señor no puede actuar de la manera efectiva que Él quiere que nosotros participemos. Entonces, una de las cosas importantes es que nuestro equipo esté unido, ¿verdad? Que podamos unirnos en oración, que podamos tener un buen relacionamiento como compañeros de trabajo para el Señor en ese grupo de oración, en ese grupo, en ese ministerio, y podamos avanzar. Qué importante es que saquemos un tiempo para la planificación. Nosotros no podemos improvisar en un ministerio de tanta importancia en nuestra iglesia. Necesitamos reunirnos y hacer los planes para que todos los ministerios tengan en alto el ministerio de oración. Entonces podríamos dar, ¿verdad?, algunas recomendaciones donde podamos nosotros participar en constante coinonía con nuestro equipo. Es importante que en la iglesia tengamos también algunas herramientas donde motivemos a orar a la feligresía. Esas cajitas de oración, ¿verdad? Esas casitas con algunas ventanas donde pueden colocar allí nuestros hermanos las peticiones. Parecen algo particular, pero son de mucha importancia. Hay personas que van a la iglesia con una necesidad muy especial y cuando ven esas herramientas, esas actividades bonitas de oración, saben que sus peticiones van a seguir siendo elevadas al trono de la gracia. Así que yo les invito para que eh, podamos tener siempre esas actividades bonitas en nuestra iglesia. Por ejemplo, recuerdo que en una de nuestras iglesias que estuvimos, hicimos la casita de oración de los padres. En esa casita de oración había muchas ventanas donde los padres podían colocar los pedidos de oración de sus hijos. Qué hermoso es saber que el Señor contestó esas oraciones. Una de nuestras hermanas
era muy fiel a colocar las peticiones por sus hijos. Y una de esas peticiones me la compartió a mí. Ella me decía, hermana, yo quiero que mis hijos todos puedan ser salvos. Y aquí he colocado el nombre de mis hijos. Hermana, yo le agradezco que usted también ore por mis hijos, por la salvación de ellos. Quiero decirles que nuestra hermana a la que yo me refiero, ella falleció en la pandemia. Fue un momento muy doloroso, apreciamos mucho la vida de esta hermana, pero como ella me había dejado y a mi esposo ese gran legado de orar por sus hijas, nosotros empezamos a ver cómo estaba la vida espiritual de ellas. Nos dimos cuenta que había una de ellas que se había molestado muchísimo porque el Señor había, eh, pues le había dado el descanso a su mamá. Era natural el dolor y a veces gestionar los duelos no es fácil. Pero, ¿saben? El Señor inquietó nuestro corazón para que pudiésemos buscarla a ella. Pero no era fácil. En ese momento ella estaba bastante distante de Dios. Así que empezamos a orar por ella. Y sucedió algo muy especial. Les digo que el Señor siempre tendrá cosas para sorprendernos cuando oramos. Para nosotros fue muy significativo que no sabíamos cómo acercarnos a ella, pero el Señor escuchó nuestras oraciones y ella se acercó a nosotros. Y lo más increíble, nos pidió que fuéramos a su casa, que quería que oráramos por ella en su hogar. Fue tan hermoso poder estar allí y recordar que las peticiones de esa madre aún se estaban contestando cuando ya ella no estaba. Mis hermanos, nosotros necesitamos mantener en alto nuestra fe por medio de las oraciones intercesoras. No sabemos hasta dónde, ¿verdad? Esas oraciones salvarán a nuestros hijos. No sabemos ni siquiera lo que Dios va a hacer, pero sí sabemos que cuando están en manos de Dios, el Señor hará lo que tenga que hacer para la salvación de las personas que ponemos en sus manos. Otra de las actividades que podemos hacer de oración es tener el nombre de nuestras familias y colocar cada semana una familia, quizás con su fotografía, en nuestra cartelera de la iglesia. Allí podemos tener nosotros la oración durante toda una semana para que oremos por esa familia y esa familia se va a sentir tan bendecida y el compromiso de la familia es que nos cuente un testimonio que haya sucedido durante esa semana que estuvimos orando por ella. Son actividades que quizás el Señor nos dará otras ideas para que nosotros podamos hacer de la oración algo tan especial y sobre todo que mantenga nuestra iglesia reavivada, porque el Espíritu de Dios es el que nos reaviva y lo buscamos en oración y siempre lo vamos a encontrar. Así que mantengamos siempre pendientes las ideas, las actividades que podamos tener. Involucremos también a los ministerios. Cada ministerio necesita involucrarse en la oración. Así que podemos darle actividades, ¿verdad? Sugerentes para que los ministerios puedan tener esas actividades de oración. Cuando nosotros involucramos, por ejemplo, a los niños, ¿verdad? Podemos tener una gran bendición. Los niños siempre, ¿verdad? Tendrán su corazón tierno y hermoso para nuestro Dios. Así que también podemos pedirle a los niños que oren, ¿verdad? Que ellos también hagan un cerco de protección para sus familias por medio de la oración. Si utilizamos todos los recursos que el Señor nos da, nos estará dando para mantener la iglesia orando, este ministerio de oración será fructífero y nuestra iglesia podrá tener la gran bendición de mantener la presencia de Dios en nuestra vida. Quiero contar una experiencia que para mí fue muy significativa, porque cuando nosotros vemos que es una realidad, que la oración, el Señor
la contesta, nosotros debemos tener en cuenta la disposición nuestra para esa oración. Hace muchos años conocí la experiencia de una hermanita que ella estaba muy preocupada porque ya no podía ir a la iglesia. Su estado de salud era difícil, y ella era una de las hermanas que siempre llegaba a primera hora a la iglesia, pero su estado de salud ya no se lo permitía. Así que estaba tan triste, tan decaída porque ya no podía ir a la iglesia. Esto sucedió no en el tiempo cuando tenemos esta virtualidad. Así que ella mm, le expresó esa preocupación a su familia. ¿Yo qué voy a hacer ahora que no puedo ir a la iglesia? Me gusta trabajar por el Señor. Pero saben, Dios conocía su necesidad y le colocó en su mente algo especial. Y sus ojos se iluminaron cuando se dio cuenta que aún en su situación de salud, ella podía servirle al Señor. ¿Saben qué se le ocurrió? Colocar un cartel en su ventana. Y ese cartel decía, aquí oramos por ti. Déjanos tu pedido. Coloca tu pedido debajo de la puerta. La hermanita estuvo allí al lado de la ventana, muy pendiente de qué persona iba a leer ese anuncio. Algunos pasaron, no miraron el anuncio, pero después de un tiempo, ella se dio cuenta que alguien colocó justamente ese pedido debajo de la puerta. Ella lo tomó y pidió, miró y vio un pedido de oración por un empleo. Se sintió tan feliz que enseguida se puso en disposición de orar por esa persona. Empezó a orar y a orar por esa persona, no la conocía, pero el Señor sí la conocía. Y esto fue ayudándole a sentirse feliz, porque ahora ella se daba cuenta que también podía servirle al Señor, aunque estaba tan imposibilitada por su enfermedad. Los días pasaron y de pronto vinieron otras y otras y otras y otros pedidos que fueron sumándose. Ella iba guardándolos en una cajita y los tenía de manera especial allí. Todos los días oraba por esas peticiones. Pero un día alguien colocó un papelito diferente y ese papelito era gracias. Gracias porque ya pude conseguir el empleo que necesitaba. La hermana se sintió más feliz aún y dijo, Dios mío, no puedo creer, no conozco a esta persona, pero tú la conoces y le has concedido esa, esa petición. Así que ella nuevamente agradeció, pero ahora se puso a pensar, yo podría hacer algo más, podría hacer algo también. Y entonces decidió poner un cartelito, otro cartelito en su ventana. Ese cartelito decía, aquí enseñamos la palabra de Dios. Si estás interesado, toca. Y saben, una ancianita que pasaba por ahí decidió tocar y qué hermosa experiencia la que vivió nuestra hermana. Pudo tener una amiga con quien compartir la palabra del Señor. Mis hermanos, este tiempo donde tenemos más facilidades para hacer tantas cosas, para traer a los pies de Cristo a las personas que aún no lo conocen, tenemos más facilidades, pero miren que esta hermana en su situación fue recursiva. Tú y yo también podemos ser muy recursivas con nuestros amigos que están cerca, con los que están lejos, con los compañeros de la universidad, los jóvenes que están estudiando o aún las personas que están trabajando. Nosotros podremos hacer la diferencia si nos interesamos en orar por las personas que están a nuestro alrededor. Hay personas que están en unas crisis muy tremendas. La ansiedad, la depresión está ahondando nuestra vida. En todo momento vemos personas que están teniendo muchos problemas de estas situaciones mentales.
cuán diferente sería su vida si nosotros, ¿verdad? Oráramos por esas situaciones, los involucráramos, la mente estaría ocupada en lo que tiene que estar ocupada. Y la palabra de Dios, que es el complemento perfecto para nuestra oración, estaría en nuestra mente, estaría en nuestro corazón y abriría puertas de bendición para muchas personas. No tenemos sino que disponernos para hacer este trabajo. Tú y yo no nos imaginamos cuántas cosas el Señor puede hacer si tan solo nosotros disponemos del tiempo para buscarlo en oración. El Señor tendrá para nosotros grandes bendiciones. La primera bendición es la que voy a recibir, porque al hacer una diferencia en mi propia vida, yo voy a poder tener la bendición y luego podré ser bendición para otros. Muchas veces nosotros hacemos parte de una familia donde no todos tienen nuestra fe. Este año dispuse de mi tiempo para el Señor y le dije, Señor, yo quiero hacer algo por mi familia. Hay algunos que todavía no te han aceptado. Yo quisiera hacer algo. Y entonces el Señor puso en mi mente que orara por ellos. Así que en el grupo de la familia eh, aproveché para empezar a orar muy temprano en la mañana por cada uno de ellos, por cada uno de manera personal. Y quiero decirles que este año ha sido un año de mucha bendición. Lamento no haberlo hecho antes. Creo que perdí muchas oportunidades, pero ahora que he iniciado o este año que he iniciado ese plan, he sido tan bendecida y mi familia ha sido tan bendecida y ellos han agradecido el que se ore por ellos. Muchas veces nosotros decimos, voy a orar por ti, pero a veces puede ser que se nos olvide. Pero cuando nosotros hacemos un compromiso con Dios de orar por nuestra familia, tengamos una agenda donde podamos colocar esas personas que nos piden oración, porque allí la tendremos anotada y no se nos va a olvidar. Así que es una invitación que el Señor nos está haciendo para que nuestra vida de oración cada vez sea mejor, cada vez sea más fuerte, más sólida, porque el ejemplo que nos dio nuestro Señor de vida de oración es el que nosotros debemos tener. El Señor venció porque el Señor mantenía una comunión con su Padre tan constante, tan fuerte, que pudo sostenerse en los momentos más difíciles cuando Él tuvo que entregar y cargar en sí todos los pecados de la humanidad. Nosotros somos frágiles y necesitamos tener la presencia de Dios en nuestra vida para poder mantenernos en pie. Quisiera en estos minutos que faltan, si hay alguna eh, pregunta acerca del ministerio de la oración o alguna inquietud que ustedes tengan, es el momento para que puedan de pronto escribirla o decirla audiblemente. Si alguno quiere compartir de pronto una idea que puedan tener en este ministerio, también lo pueden hacer. Lo importante es que nosotros tomemos, ¿verdad?, la decisión de hacer de este ministerio un ministerio vivo en nuestra iglesia. Hermana Eli, yo quería decirles lo que nosotros tenemos en la Iglesia de la Victoria. Adelante. Bueno, nosotros tenemos una cadena de oración por WhatsApp. Ya hace como alrededor como de 8 años que la tenemos y nosotros desde las 5 de la mañana iniciamos con alabanza. A las 6 alabamos solo al Señor y de las 7 perdón, Espíritu Santo y de ahí siguen peticiones, cada una hora y designamos por hora a una hermana que le toca en su turno orar y todos los martes ayunamos virtual, o sea, hacemos el ayuno, lo colocamos el tema, escogemos un tema y una persona que lo va teniendo, como somos varias que nos viene tocando cada 4 meses dirigirlo durante sí, el ayuno y ahí van las peticiones, tenemos peticiones por todo, por enfermos, por empleo, por transformación y la última a las 6 de la tarde es por gratitud. Solamente a esa hora
le damos gracias, y hay hasta caballeros. Tenemos internacionales de Barranquilla, Wow. Atlántico y de Colombia y hasta internacionales también tenemos en nuestra cadena de oración. Así que de pronto puede ser un ejemplo porque la verdad que ha sido de beneficio para cada uno de nosotros esa cadena de oración por WhatsApp. Hermana Yomaira, gracias por compartir ese lindo testimonio de cómo ustedes se han unido en oración. De verdad que el Señor va a colocar en nuestra mente muchas formas. Lo importante es que nosotros mantengamos en alto el ministerio de la oración. Como es un ministerio de oración que necesitamos mantener en alto, ¿qué les parece si en este momento oramos al Señor para que disponga en nosotros esa disciplina? Mis hermanos, necesitamos ser disciplinados porque, saben, hay muchas distracciones para que nosotros podamos distraernos de orar y no hacerlo. Pero qué bonito que nosotros podamos disponer, ¿verdad?, de nuestra vida. Vamos a hacer esta oración en este momento y quiero invitarlos para que inclinen su rostro donde se encuentran. Amoroso Padre Celestial, estamos agradecidos porque esta mañana usted ha tocado nuestro corazón, porque hemos sentido, Señor, cuánto necesitamos de ti para poder mantener en alto el ministerio de oración de manera personal y también en nuestra iglesia. Señor, gracias porque nos dejaste el mejor ejemplo. Gracias, Señor, porque tu vida de oración nos motiva para que nosotros también podamos tener en nuestra vida personal esa vida de oración maravillosa que nos motiva, Señor, a tener esa disciplina. Señor, quiero pedirte el perdón de mis pecados, rogarte, Señor, que escuches esta oración en favor de cada uno de nuestros hermanos aquí presentes, conectados por esta red, Señor, a nuestros líderes. Padre Santo, necesitamos que su Espíritu Santo guíe nuestros pensamientos, que podamos organizarnos durante este nuevo año eclesiástico con un ministerio de oración efectivo en nuestra iglesia. Que usted, Señor, pueda interceder por nosotros ante el Padre, para que podamos, Señor, ser instrumentos de bendición, de intercesión para tantas personas que aún no te conocen. Señor, necesitamos trabajar para ti de manera efectiva con los que aún no te han aceptado. Sabemos que tu Espíritu Santo es el que hace la obra. Por eso, Señor, te pedimos que podamos tener la disposición de orar, de hacerlo de una manera constante, organizada, planificada, y que con nuestra iglesia podamos avanzar para que tu obra en esta tierra pueda crecer y juntos podamos estar preparados para tu regreso. Gracias, Señor, por permitirnos estar aquí en esta capacitación y ayúdanos para unirnos en nuestro equipo de trabajo, para mantener buenas relaciones en nuestro equipo de trabajo, de tal manera que tu presencia pueda estar con nosotros. Te lo pedimos de todo corazón en el nombre de Jesús. Amén y amén. Que el Señor les bendiga. Amén, amén, Gracias amén. por su atención. Iglesia que no ora, el enemigo la devora.